Antes de empezar, queremos dar gracias a nuestro Padre Celestial por la oportunidad que Él nos presenta para poder estudiar su palabra en esta mañana. Vamos a Dios en oración para agradecerle. Oremos. Bendito y eterno Dios, le damos gracias, Padre eterno, por el privilegio que usted nos da, eterno Dios, primeramente de parte de lo suyo, de poder enseñar su palabra, eterno Padre. Te ruego pues que me traiga a mi mente las cosas que he meditado, aquello lo cual, eterno Dios, que usted me ha puesto en mi mente y corazón, para que así, eterno Padre, podamos explicar los últimos versículos de este libro que usted nos ha dejado. Y le ruego pues, Padre eterno, que esté con los hermanos y hermanas, con todos, eterno Dios, quienes vamos a escuchar su palabra, para que la podamos entender, para que podamos, eterno Dios, mirar el panorama más amplio, eterno Dios, de estos versículos, y que así, eterno Dios, podamos llegar a un pleno conocimiento de Él, y así, eterno Padre, si es necesario, de asimilar nuestra vida, que así sea, para que nosotros no solamente lo tengamos en mente, sino que estemos siempre listos y preparados para poder presentar tu palabra, eterno Dios, a todo aquel quien demande de nosotros razón. Te ruego pues que esté con los hermanos y hermanas, con todos aquellos que quizás en este momento vengan en camino hacia acá, que les ayude para que lleguen con bien. Y usted, eterno Dios, le ruego pues también que esté con los enfermos de nuestra congregación, con aquellos, eterno Padre, que pues se encuentran en casa escuchando este programa porque no tienen la habilidad de poder venir a estar con nosotros, ya sea por razón en las cuales ellos están delante de ellos, eterno Dios. Les ruego pues que les ayude para que así pronto puedan reunirse cuando tengan la oportunidad oportuna. Te ruego pues, eterno Padre, que nos ayude en Cristo Jesús. Te ruego y te pido por todo esto. Amén. Amén. Una vez más, gracias a todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook Live en esta mañana. Estamos contentos por su presencia y queremos decirle, verdad, que usted y su familia siempre son bienvenidos aquí a este lugar. Si acaso usted vive aquí en la ciudad de Edinburgh, le invitamos para que venga y esté con nosotros. Estamos localizados en 4002 East Richardson Road, en la ciudad de Edinburgh. Si acaso usted vive retirado, quizás en otro país, gracias nuevamente, y pues le invitamos para que venga y esté con nosotros cuando ande por estos lugares. Muy bien. Hoy en esta ocasión vamos a terminar, hermanos, con los últimos 3 versículos, 18, 19, 20, 21, 4 versículos, ¿verdad?, del libro de Apocalipsis. Espero terminarlo, y luego, Dios mediante, empezamos. Yo por lo menos tengo en mente empezar el libro de Santiago con ustedes en los domingos por la mañana, pero si acaso usted tiene algo que gustaría que lo considere, pues ya estamos listos para escucharle. Pero nuevamente vamos a continuar con el estudio de Apocalipsis, y estamos en el capítulo 22, y los últimos versículos nos dice y nos enseña de la siguiente manera. Apocalipsis capítulo 22 y versículos 18 al 21 dice: yo testigo a todo aquel que oye las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añadiere a estas cosas, Dios trae sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Empezamos en el versículo 18 y pues aquí miramos nosotros ya que
nuestro Señor Jesucristo nos está dando una amonestación, no solamente a aquellos quienes leyeron estas palabras por primera vez en aquel entonces. Y recuerde que estas palabras fueron dirigidas a las 7 iglesias de Asia. Y claro que no solamente a ellas, sino que a toda la iglesia o las iglesias de Cristo en aquel entonces, los cuales estaban pasando por persecución bajo el imperio romano. Y les está haciendo ver Jesucristo, ¿verdad? Claramente que ellos no tenían el poder, ni nosotros tampoco tenemos el poder de añadir a la palabra de Dios. Esto, hermanos, es algo que usted y yo debemos de estar conscientes constantemente concerniente a nuestro estudio de la palabra de Dios. Cuando hablamos nosotros sobre la enseñanza de la palabra del Señor, se ha dicho que existen más de 4,000 sectas religiosas. Y mi pregunta en esta mañana es, ¿serán que todas estas 4,000 sectas religiosas verdaderas de parte de Dios? Y claro que la respuesta es que no. Entonces esto quiere decir que hay falsedad que se enseña, claramente entendemos nosotros eso. Sin embargo, cuando usted habla con personas que enseñan la palabra de Dios, que no son parte de la iglesia de Cristo, van a negar que ellos están enseñando falsedad. Pero se le está añadiendo a la palabra de Dios. El catolicismo añade de que la iglesia católica es la iglesia verdadera que Dios ha establecido. La Biblia jamás enseña esto, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento. Esa es añadura a la palabra de Dios. Porque claramente miramos nosotros que desde la eternidad se ha establecido el concepto de que un día se había de establecer la iglesia. Y Jesús lo viene a reforzar en Mateo capítulo 16, versículo 18. Sobre esta roca estableceré mi iglesia. Y claro que nos está refiriendo tanto a la católica como a las denominaciones que se han establecido desde los años 1500 y 1800. Solo que claramente miramos nosotros que ahí hay añadura a la palabra de Dios. Y yo creo que puedo seguir con este concepto punto tras punto y ustedes entienden bien a lo que me estoy refiriendo. Pero cuando llegamos a la iglesia de Cristo, miramos nosotros que también entre la iglesia de Cristo hay añadura a la palabra de Dios. No somos exentos nosotros de que no hemos añadido a la palabra de Dios. Entre la iglesia hay varias divisiones. Y las divisiones empezaron en 1930. Ustedes bien lo conocen, la historia. Y por lo tanto miramos nosotros que hay añadura a la palabra de Dios. Ahora no voy a entrar a la añadura a la palabra de Dios, pero solamente lo presento para que entendamos que entre la iglesia, entre nosotros sí hay este problema que se le está o que se le ha añadido a la palabra de Dios concerniente a varios asuntos. Pero Jesucristo aquí nos está amonestando de que es pecado, de que es en contra de la voluntad de Dios cuando se le viene a añadir. Este proceso de añadura a la palabra de Dios se le llama eisegesis, no exégesis, sino que eisegesis, en donde la persona, en este caso el cristiano, ¿verdad?, viene a formular un concepto, una idea en su mente, una ideología, y viene a buscar un versículo en la Biblia que le apoye a demostrar este punto cuando el versículo no está hablando completamente de eso. Y esto ocurre mucho entre el cristianismo. Esto ocurre mucho entre la iglesia de Cristo. Y por lo tanto debemos de tener nosotros cuidado concerniente a este concepto. Cuando Dios dio su ley, es decir, la ley de Moisés, y tenemos que entender, ¿verdad?, que antes de que se diera la ley de Moisés existió la ley patriarcal.
y la ley patriarcal, ¿verdad? Aunque no podemos definitivamente buscar y encontrar un pasaje en donde se nos venga a enseñar la ley como lo hace la ley mosaica. Y digo esto porque pues, claramente todo está encerrado en los 10 mandamientos, en Éxodo capítulo 20. Bueno, en la ley patriarcal no tenemos nosotros un versículo o versículos en donde se nos venga a numerar la ley que Dios les dio a los patriarcales. Pero miramos nosotros que tenemos en el libro de Deuteronomio. En el libro de Deuteronomio todavía estamos bajo la ley patriarcal, ¿verdad? Bueno, esto ya cuando se viene a añadir a la ley patriarcal. Y déjenme, dame 2 pasos para atrás para poder enseñar que la ley patriarcal estuvo presente y la añadidura de la ley mosaica fue después. Y esto lo podemos ver nosotros en el libro de Gálatas, cuando el apóstol Pablo está explicando este concepto. En Gálatas capítulo 3 y versículo 19 dice la palabra del Señor lo siguiente. El apóstol Pablo aquí, este libro, es un libro de argumentos en contra de los judaizantes, que tenían a la ley de Moisés como la única ley, y como la ley que todo el mundo debería de sujetarse. Pero el apóstol Pablo les enseña totalmente diferente. Inspirado por el Espíritu Santo, dice en el versículo 19, entonces, ¿para qué sirve la ley? Es una pregunta retórica que Pablo le está haciendo a los judaizantes. Dice, fue añadida a causa de las transgresiones. Cuando Pablo dice esto, fue añadida, esto quiere decir que ya existía algo presente, pero que se le vino a añadir la ley mosaica a eso presente para que pudieran que, no sé lo que dice el resto del versículo, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Aquí hay mucha enseñanza. Número 1, ¿existía una ley antes de la ley mosaica? Sí. Número 2, ¿la ley mosaica fue añadida a la ley que ya existía? Sí. Número 3, ¿por qué razón fue añadida la ley mosaica a la ley patriarcal? Dice, por causa del pecado. Ya estaba abundando el pecado, las transgresiones. Y segunda razón, hasta que viniese Cristo Jesús a establecer lo correcto. Dice aquí, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa. Entonces miramos nosotros que aquí el apóstol Pablo explica muy bien, ¿verdad?, del concepto que he elaborado concerniente a la ley patriarcal y a la ley mosaica. Bueno, regresando a Deuteronomio capítulo 4 y versículo 2, a esta ley que ahora ya se convierte en una, ¿verdad? Dice la palabra del Señor, no añadirás a la palabra que yo os he mandado, ni desmenuráis de ella, para que guardéis los mandamientos de Jehová vuestro Dios que yo os he ordenado. Jehová Dios diciéndole al pueblo de Israel, no le van a quitar y no le van a poner nada a lo que yo les he dado. El hombre no tiene autoridad para quitar y poner. Tan importante era esto que en el mismo libro y en el capítulo 12 y versículo 32, Moisés lo vuelve a repetir. Dice, cuidarás de hacer todo lo que yo te mando. No añadirás a ella ni de ella quitarás. Pues decía que Jehová, lo vuelve a repetir Moisés, ¿verdad? Jehová dice, no le quites y no le pongas. Este libro, el cual nosotros llamamos Biblia, no es un libro de contradicciones. Este libro es un libro de verdades de Dios. Este libro es la mente de Dios que se les reveló a los santos profetas, a los hombres de Dios, quienes fueron inspirados por el Espíritu Santo para que cuando ellos hablaran y comunicaran no hubiera ningún error en lo que ellos estaban diciendo. Esto claramente lo dice la segunda carta de Pedro, capítulo 1
y versículo 20, note lo que dice: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de las Escrituras es de interpretación privada, es decir, no viene de ningún hombre, viene directamente de la mente de Dios, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Y claro que se está refiriendo a los profetas, se está refiriendo a los apóstoles, se está refiriendo a todos aquellos quienes Dios escogió para que pudieran comunicar la palabra sin error. Por lo que entonces miramos nosotros que la misma Biblia, la misma palabra de Dios, nos dice lo siguiente de sí misma. Primeramente vamos a Salmos capítulo 19. En Salmos capítulo 19, versículo 7, dice la palabra del Señor lo siguiente: la ley de Jehová es perfecta. Es decir, no le falta nada. Por lo tanto, no se le tiene que añadir y no se le tiene que quitar. Y noten el propósito de la ley de Dios: es para convertir el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Noten, lo que Dios nos ha dado, lo que Dios nos ha escrito, es pura sabiduría de Dios, y solamente la cual nosotros podemos entender. Eso es lo que dice Deuteronomios capítulo 29, versículo 29. Hay que recordar, hermanos, que nuestra mente es una mente que es finita, no infinita. Por lo tanto, llegamos a comprender ciertas cosas. Y es lo que Deuteronomio 29 nos da a entender. Y por lo tanto, ¿verdad?, la palabra del Señor nos ayuda a llegar a ese punto. Tenemos que ejercer nuestra mente, nuestro razonamiento, para poder llegar a entender la mente de Dios. Y es lo que Salmo 19, 7 nos dice, que podemos llegar a ese punto. Y lo primero que se tiene que entender, ¿verdad?, es concerniente a nuestra alma, que si está bien con Dios. ¿Estamos bien con Dios? ¿Estamos en pecado? ¿No estamos en pecado? Ese es el propósito, o uno de los propósitos de la palabra de Dios. Darnos cuenta si acaso estamos en relación con Dios. Entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que esto pues es lo que dice Salmos 19, versículo 7. En Proverbios capítulo 30, y versículo 5, nota lo que dice: toda palabra de Dios es limpia, y la palabra limpia aquí, ¿verdad?, es pura, perfecta. Él es escudo a los que en Él esperan. Y claro que hay otros versículos donde nos enseñan concerniente a la palabra de Dios. 2 Timoteo capítulo 3 y versículo 16. Versículo que ya todos conocemos, sin embargo vamos a leerlo. Dice 2 Timoteo capítulo 3 versículo 16, dice la palabra de Dios: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Y no tener el propósito para llevar al hombre de Dios a una perfección. Por lo que, regresando al Apocalipsis, capítulo 22, versículo 18, la amonestación de Jesucristo es: no le quites ni le vengas a añadir a este libro. Hay que tener cuidado, hermanos. ¿Ok? Versículo 19 nos escribe, ¿verdad?, las consecuencias si acaso uno viene a quitarle. Y este versículo es algo que deberemos nosotros tener siempre patente delante de nosotros, y de traerlo a cualquier hermano o hermana, a cualquier persona que esté enseñando un evangelio diferente, una enseñanza diferente. Porque eso es lo que dice: y que alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios, noten, tres cosas va a ocurrir. Dios le va a quitar su nombre del libro de la vida. Dice aquí: Dios quitará su parte del libro de la vida. Segundo, dice que Dios nos sabrá apartar de la iglesia. Claro, aquí, ¿verdad?, que la santa ciudad se refiere a la iglesia. Y número 3, dice: y de las cosas que están escritas en este libro.
las cuales son las promesas. En el libro de Apocalipsis hay varias promesas, hay 7 bienaventuranzas. Y esas 7 bienaventuranzas nos pertenecen a nosotros, los miembros del cuerpo de Cristo Jesús. Y si acaso yo vengo a añadirle y quitarle a lo que el libro de Apocalipsis nos enseña, entonces no va a recibir estas promesas. Porque si Dios me quita de la iglesia, entonces me quita ¿de dónde? De Cristo, ¿verdad? ¿Y en dónde están todas las promesas espirituales? Efesios 1:3. En Cristo Jesús. Solo que simple está, ¿verdad? Solo que esa es la amonestación que nos da el versículo 19. Y ya el 20 y el 21, ¿verdad? Dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. Y claro que aquí está hablando de la segunda venida de Jesucristo. ¿Cuándo irá a venir Jesucristo? No lo sabemos. Pero sabemos que es una promesa que la Biblia nos enseña que Jesucristo habrá de venir. En Hechos capítulo 1, versículo 9, ahí miramos la ascensión hacia el trono de Dios, en donde Cristo se sienta a la diestra del Padre. Y fue el año 33. Ya estamos en el año 2024. ¿Qué tantos años más se irá llevar para que venga nuestro Señor Jesucristo? Nadie lo sabe. Mateo capítulo 24, versículo 33 dice que nadie sabe el día cuando Jesucristo habrá de venir. El apóstol Pablo dice en primera a los Tesalonicenses 5:2, dice que vendrá como un ladrón en la noche. Y el ladrón no le va a mandar un texto y decir, ahí voy. No le va a llamar tampoco, ¿verdad? Y hay versículos en el Antiguo Testamento, como Isaías 51, me parece, versículo 7, dice que este mundo, que Dios habrá de venir, ahí la palabra Elohim se usa, ¿verdad? Que Dios habrá de venir y que este mundo se habrá de acabar. Y la palabra acabar, ¿verdad? Es la misma palabra que encontramos en 2 de Pedro, capítulo 3, versículo 10, que se va a deshacer todo el mundo. Y este es el concepto, esta es la idea que la Biblia nos viene a enseñar. Tanto Salmo 102, también versículo parece que 26, habla también de lo mismo, de la destrucción del mundo, que Jehová Dios va a venir. Pero entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que este mundo se va a acabar. Pero la pregunta importante es, ¿cuándo? No lo sabemos. Por eso el versículo 11, segunda carta de Pedro, capítulo del versículo 11, dice, entendiendo estas cosas, bueno, vamos a leerlo, ¿verdad?, para que así lo podamos sacar mejor provecho. Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 11, dice, puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, debemos vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir. En otras palabras, sabemos que ese día va a llegar. Es igual como andar manejando un carro sin aseguranza, ¿verdad? Tarde o temprano vas a tener un choquecito ahí, ¿verdad? Y si no traes aseguranza, tienes peligro que pierdas tu licencia, tienes peligro que te van a demandar, y lo poquito que tenemos, ¿verdad?, a lo mejor te lo quitan todo, las cortes, etcétera, etcétera. Solo que yo creo que las ilustraciones, ¿verdad?, son muchas que podemos usar, pero ustedes ya entienden que si acaso no estamos preparados con Dios, entonces no vamos a heredar la vida eterna, no vamos a estar con Dios. No importa qué tantas veces diga usted, ¿verdad?, Diosito mío, y Diosito para acá y Diosito para allá, si no está bien con Dios, no habrá de recibir aquello lo cual se le ha prometido a todo aquel quien se someta a la voluntad de Dios. Y regresando ya al versículo 20, dice, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve, amén, sí, ven Señor Jesús. Noten lo que se está declarando, que venga pronto. Y claro, ¿verdad?, pues los cristianos en aquel entonces estaban sufriendo.
Yo me acuerdo una vez una hermana que estaba bien enferma en el hospital y fue a visitarla, y en ese momento ella pedía al Señor que viniera y la quitara de esa tormenta. Y uso esta ilustración para decirle, ¿verdad?, de que cuando uno está pasando por difíciles problemas en la vida, dificultades, es lo primero que queremos. Señor, quítame de esto. Si tengo que morir, que muera. Y esto es lo que está sucediendo aquí con nuestros hermanos. El último versículo 21, la gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Y claro, ¿verdad?, que la gracia es el don. Se puede referir, ¿verdad?, a la presencia de Dios por medio de Jesucristo. Se puede referir al regalo del Paracleto, que es por medio de la palabra de Dios. Pero el punto es este, ¿verdad?, que Dios no nos separe de nosotros, que no se separe de nosotros, sino que siempre esté con nosotros hasta que pues nos llame. Y punto, hermanos, que vamos con el libro de Apocalipsis. ¿Tienen preguntas o comentarios? Me quedan 5 minutos, pero si tienen preguntas o comentarios de cualquier cosa del libro de Apocalipsis, trataré de contestárselos. Si no, el hermano Víctor o el hermano Arnoldo les puede contestar. Sí, pienso que va a haber iglesias enteras que no se van a salvar, ¿verdad? Hay iglesias que la Biblia son más libros, ¿verdad? Le añadieron, ¿verdad? Pues sí, por ejemplo, el libro de Mormones es una añadura. Una añadura, ¿verdad? Hay una blasfemia en contra de la palabra de Dios, en contra de Dios. El libro de los testigos de Jehová es otro. Hermano, las católicas son más libros, ¿verdad? Y los católicos le añadieron 13 libros apócrifos que ellos declaran inspirados, pero no son inspirados. Por eso digo, va a haber iglesias enteras que se van a perder por errores humanos. Sí. Así. ¿Alguien más tiene por aquí? ¿Quiere decir algo? Nomás como los testigos de Jehová, ¿verdad?, que siempre dicen que, pues, que la tierra, que aquí el mundo va a ser destruido, ¿verdad?, que están creídos que aquí van a vivir, que se van a salvar los 144,000, y ya se les ha explicado, ¿verdad?, pero no llegan a comprender o a discernir. ¿Y cómo se les puede explicar también? El texto favorito de eso es Salmos 37, donde dice que los mansos heredarán la tierra. Correcto. Pero ahí el concepto es de que una persona, ¿verdad?, que es mansa, una persona con un carácter humilde, siempre atrae a personas, ¿verdad?, que una persona que tenga un carácter fuerte. No que se va a quedar aquí en la tierra para siempre, sino que su carácter atrae a la persona. Y dicho y hecho, ¿verdad?, que entonces hemos visto que una persona, sea un hermano, una hermana, o un hombre, una mujer, que tenga un carácter fuerte, no muy poco se le arrima, porque ya conocen, ¿verdad? ¿No, verdad? Para mí lo más triste. Oye, ¿qué Para mí lo más triste es de que su iglesia me recuerda las palabras de Josué, ándale, le dijo al pueblo: ¿hasta cuándo claudicaréis entre dos pensamientos? Y la iglesia está en lo mismo. ¿Hasta cuándo vamos a estar si no servirle a Dios como debemos de servirle, para que venga y nos encuentre en Él, haciendo su voluntad? Porque dice que va a venir y a ver qué tantos no han perdido la fe. Sí. Porque serán muchos los llamados, pero pocos los escogidos. Entre la iglesia, hermano, hay mucha actitud mediocre. ¿Entienden la palabra mediocre? En inglés es wichi-wachi. En otras palabras, no tomamos en serio las cosas de Dios. Y simplemente porque en nuestros días, ¿verdad?, pues no es como antes, ¿verdad? Antes Dios descendía fuego del cielo y ¡pum!, se consumaba. O si no, te volteaban un pilar de sal, ¿verdad?, etcétera. Hoy en día Dios no hace nada de eso. Y por eso, ¿verdad?, que tenemos mucha confianza en demostrar una actitud media laid back, como se llama en inglés, ¿verdad?, de no tomar en serio ni comprometernos en muchas cosas, porque pues
no pasa nada. Pero la cosa es, lea Salmos 19, Salmos 90 y Salmos 70, donde la queja de estos escritores es de que ¿por qué la gente del mundo prospera y nosotros que hacemos todo lo que tenemos que hacer y lo hacemos, estamos sufriendo? Y Dios le dice, wait a minute. Al rato viene tu pero sí, entre letras sí se encuentra mucho de eso. ¿Hermano Alonso? Sí, lo felicito, ¿verdad? Porque más de 3 años, ¿verdad? Que explicando el libro Apocalipsis lo hizo muy bien, ¿verdad? Lo felicito, ¿verdad? Porque, Gracias a Dios, hermano. Yo orando porque pues mucha sabiduría. soy servidor, ¿ok? ¿Hermano? Sí, hermano, ahorita lo que decía el hermano acerca de los testigos de Jehová. Entonces, pues yo me pongo a pensar, ¿verdad? Entonces, Jesucristo cuando le dice a los apóstoles que va a preparar lugar para que donde Él está, ellos también estén, nosotros también estemos. Entonces, se contradice, o sea, no concuerda cómo vamos a vivir aquí. Los 144,000 van a vivir aquí en la tierra, ¿verdad? Porque incluso en la Biblia habla de que Dios hace que salga el arco iris para recordar que ya no iba a destruir la tierra como cuando destruyó la tierra con agua, ¿verdad? Entonces, pero eventualmente va a ser destruida la tierra, ¿verdad? Pero entonces a lo que voy es que Jesucristo dice que va a preparar lugar. Entonces, ¿cómo es que va a vivir cierta gente allá y cierta gente aquí? No hace sentido, no. Dice el gringo, doesn't make no sense. Como dice usted, o sea, y también habla en la Biblia de que la gente, pues, a Dios les da una mente reprobada para que, pues, ya. Por eso también habla Jesucristo de que hablaba en parábolas para que la gente escuchara, pero no entendiera. Así es. Entonces, yo lo que noto es de que no todos vamos a irnos al cielo. Queremos irnos todos, ¿verdad? Pensamos que todos no vamos a ir al cielo, pero la Biblia dice que no. O sea, si nosotros no hacemos la voluntad de Dios, no nos vamos a ir con Dios. Así es. Sí. Y es triste, ¿verdad? Sí, es pues, triste. que estemos ante Dios, ¿verdad? Que el Señor nos diga, apartados aquí a mi izquierda. Y estando tan cerca. Estando cerca, sí. Y estando tan cerca. Y Y la otra cosa, perdón,